Un demonio que persigue mujeres. Hola, me llamo María y tengo 36 años. No soy muy buena expresándome en palabras, pero aún así intentaré contarles lo que viví, lo que pasé y lo que sufrí por culpa de un demonio que ha perseguido a las mujeres de mi familia durante décadas. De pequeña, mamá me habló de un hombre que apestaba a azufre y al que nunca pudo verle el rostro, un hombre que se apareció en sus pesadillas y abusaba de ella de formas inhumanas y vomitivas. Ese tipo le susurraba a mamá al oído, «Me perteneces», con una voz gutural, como si saliera del mismísimo inframundo. Y aquello se repetía noche tras noche. Mamá despertaba llorando, alterada y agitada. Incluso una vez se orinó en la cama porque aquellas pesadillas eran muy lúcidas y, según ella, parecían reales. Tuvo que recurrir a fármacos para conciliar el sueño, porque el simple acto de dormir se había convertido en algo traumático para ella. Sus días se habían convertido en un calvario y su mente se volvió inestable. Pensaba que todo el mundo la observaba cuando caminaba por la calle y sentía, casi en todo momento, que la perseguían, la observaban y acechaban. También escuchaba el teléfono sonar en los momentos que estaba sola en casa, y cuando atendía la llamada, del otro lado se percibían los gemidos de un hombre, jadeos y respiraciones agitadas. Sufrió durante años la soledad que le tuvo el darse cuenta de que nadie entendía, ni si quisiera un poco, la situación por la que pasaba. Perdió empleos porque, debido al cansancio y a las noches en vela, no era eficiente en las tareas que debía realizar en el trabajo, hasta se quedaba dormida en medio de sus jornadas como maestra. También, varias de sus amistades y conocidos se alejaron porque, en pocas palabras, no querían estar cerca de una loca que veían y escuchaban cosas. Vivió un infierno día y noche, acosada por la paranoia y el miedo, hasta que nací. Su sufrimiento, sus pesadillas y todos los problemas que eso atrajo a su vida, desaparecieron con mi llegada. Por esa razón, ella siempre le dice a todo el mundo que yo soy su más grande bendición, que yo terminé con esa extraña maldición que la había estado persiguiendo durante años y que traje luz a su vida. No miento al decirles que mamá me idolatraba hasta el punto de compararme con la Virgen María o alguno de esos santos a los que muchos les rezan. Afirmaba, con toda certeza, que yo era un ser divino traído del cielo que purificó su alma y alejó la oscuridad que la mantuvo presa por tanto. En fin, mi vida fue normal durante un tiempo. Tuve amigas, amigos, salí de fiesta, fui a la universidad, me gradué con las mejores calificaciones y, para no alargar tanto esto, diré que el tiempo pasó, me enamoré y me casé con un gran hombre, trabajador, cariñoso, el amor de mi vida y quien siempre soñé sería el padre de mis hijos, pero nunca imaginé que aquello oscuro, el conocerlo y enamorarme perdidamente como lo hice de él, daría inicio a la más época en mi vida. Ocurrió después de consumar nuestro matrimonio en nuestra luna de miel. Tuve una pesadilla en la que un hombre, cuyo rostro se puede ocultar tras un manto de sombras, me observaba. No veía sus ojos, pero sabía que me observaba desde la lejanía, al otro extremo de un oscuro callejón donde solo estábamos él y yo. Apestaba a azufre. No podía mover mi cuerpo. Por más que lo intentara, me era imposible el si quisiera alzar un dedo. Y ese hombre, de estatura destacada, comenzó a caminar hacia mí mientras decía una y otra vez, «Eres mía, eres mía, eres mía». Su voz era gruesa, oscura e intimidante. Y antes de que se parase frente a mí y me tocara, desperté asustada, gritando, con el corazón prácticamente en la garganta, sudando frío y temblando como si estuviera metida dentro de una nevera. A partir de esa noche, tuve las mismas pesadillas una y otra vez, y en cada una de ellas yo termino siendo abusada sexualmente. No daré detalles de las horribles cosas que vivían dentro de mis pesadillas, pero solo diré que estas eran tan lúcidas, tan reales para mí, que muchas veces no pude mantener relaciones íntimas con mi marido, porque cuando él me tocaba, yo grababa al instante esas horribles imágenes y me asustaba. Él y yo usé relaciones de vez en cuando, una vez al mes, a lo mucho, cuando mentalmente me encontré un poco bien, pero para él eso no era suficiente. Mi marido terminó dejándome por eso. Dijo que no iba a soportar estar con una loca que le teme a un simple sueño. El día que me dejó y se marchó con todas sus pertenencias, lloré durante horas, retando a Dios y preguntándole la razón del por qué me estaba todo pasando esto, que qué mal había hecho yo para merecer toda esta porquería. Lloré hasta quedarme dormida. El ruido del picaporte de la puerta abriéndose me despertó.
Sonreí al pensar que se trató de mi esposo, pensé que había vuelto por mí, pero cuando intenté levantarme, no pude mover ni siquiera un dedo. Y de repente, la casa entera se llenó de un olor a azufre tan espeso, que hizo que mis lágrimas salieran de inmediato. Quise cubrirme la nariz, pero, como dije, no podía moverme, así que solo me limité a llorar en silencio. Aunque no podía verlo, porque me encontraba acostada boca abajo y con la almohada en la cara, supe que había alguien parado al lado de la cama, observándome, jadeando con una respiración agitada. Esa cosa se sentó en la cama, a un costado, se me acercó al oído y en un susurro me dijo: «Eres mía». No lo vi con mis propios ojos, pero mientras intentaba moverme con todas mis fuerzas, intuí que ese hombre se estaba tocando. La cama se movía, vibraba, y siempre recordaré los horribles gemidos de ese tipo cuando terminó. Sentí cuando se levantó de la cama, y antes de irse, volvió a repetir que yo le pertenecía a él. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo como en ese momento. Los dientes me castañeaban, y mi corazón parecía que estaba a punto de reventarse dentro de mi pecho. No fue hasta después de unos minutos que pude salir de esa asquerosa parálisis, y lancé un grito que amenazó con rasgar mis cuerdas vocales, pero no me importó. Luego salí corriendo de la casa y me tumbé de rodillas en la mitad de la calle, sin importarme si en ese momento pasó un carro y me atropellaba. Lloré a todo pulmón, y los vecinos, preocupados, salieron de sus casas y me ayudaron a levantar. Yo solo quería vomitar, porque sentí que ese olor a azufre lo tenía impregnado en mi piel, pero me contuve. La policía llegó esa noche a investigar qué me había pasado, pero por supuesto, nada de lo que les dije tenía sentido para ellos, y sencillamente concluyeron que alguien había entrado a mi casa. Dijeron que iban a investigar el caso y que darían con el responsable, pero yo muy bien sabía que nunca iban a encontrar a nadie. Después de eso, me mudé a la casa de mamá, quien vivía sola porque, para ese entonces, papá había muerto. Ella me recibió con los brazos abiertos, y cuando le conté todo lo que me pasó ese día, lloramos juntas, y por primera vez sentí que alguien entendía lo que yo sentía. Todas las noches que pasé en su casa, dormí con ella, abrazándola como si fuera una niña chiquita, y ella me consolaba acariciando mi cabeza cada vez que me despertaba asustada por alguna de esas pesadillas. Al cuarto mes de haberme mudado a la casa de mamá, descubrí que estaba embarazada. Contacté a mi ex esposo, y él me ayudó con todos los gastos que conllevaba el embarazo. Y en medio de todo lo que viví, de todo lo que pasé, di a luz a una hermosa niña, a quien llamé Susan. ¿Y saben algo? Las pesadillas desaparecieron después de su llegada. ¿Coincidencia? No lo creo. Sé lo que pasará, y quiero evitar que ocurra. Deseo con el alma proteger a mi hija, no quiero que pase por lo que su abuela y yo pasamos, pero no sé qué hacer, ni sé exactamente qué es ese ser o esa cosa que nos atormentó a mamá y a mí durante años. ¿Con quién debería ir? ¿Con quién debería hablar de esto? ¿Alguno de ustedes sabe?